Bienvenido a una nueva edición. Hoy nos sentimos felices y contentos de traerle a ustedes un contenido de gran reflexión. Quiero hacer la narración, la historia de un joven en Gualey, que lo conocí desde muy pequeño, desde temprana edad. Creció por debajo de nosotros. O sea, no era contemporáneo con nosotros, porque le llevaba bastante edad, pero fue un joven en nuestro barrio, que fue un joven muy querido por la sociedad. Y hoy quiero hablar de dos hermanos conocidos en el barrio de Gualey, que surgieron de repente de la nada y entraron en el bajo mundo, en el mundo delictivo, donde allí se abrieron paso y tuvieron un renombre entre los tigres, entre los gatilleros y entre los vendedores de estupefacientes, sustancias psicoactivas. Llámese, ustedes saben cuáles son los que han tenido ya vasta experiencia. Quiero hablar de un joven que cariñosamente en el barrio, popularmente, le llamábamos Patepalo. Y quiero ahí mismo hablar de su hermano Ale, que fueron dos jóvenes en el barrio que tuvieron, como todos los jóvenes, tuvieron necesidad económica. Y muchas veces las precariedades económicas empujan a nuestros jóvenes en nuestra sociedad hacia el mal. Muchas veces el no tener unos tenis que poner cuando todo, o quizás la mayoría, están bien vestidos, y a veces llegan algunos domingos o sábados, días de fiesta, y que tú no tengas que ponerte en los pies unos buenos tenis, un buen poloché, un pantalón, etc. Eso muchas veces es motivo de nuestros jóvenes, cuando no tienen la facilidad de ciertas cosas. Eso a veces lo motiva a esos jóvenes hacia el mal, y más cuando ellos ven que otros jóvenes han incursionado en lo que es la maldad, en lo que es el bajo mundo, en lo que es la delincuencia, la vendedera de sustancias, llámese droga, gas. Entonces, eso, cuando algunos otros jóvenes incursionan en ese mundo y andan con los tenis, con tenis caros, con ropa cara, con dinero frecuentemente, con armas de fuegos, y en el maleanteo, eso a veces conquista a los otros jóvenes para ellos también entrar en el bajo mundo. Patepalo era un joven en el barrio, muy humilde, un joven que escuchaba, que le hacía a uno cualquier mandado de repente. Al yo incursionar en el mundo delictivo, en las sustancias psicoactivas, este joven tenía un acercamiento hacia mí como de un hermano mayor, yo y él un hermano menor. Siempre vivíamos interactuando. Este joven acostumbraba siempre a andar descalzo. En el barrio le apodaron Patepalo, siempre descalzo, sin camisa, con una bermuda jean. De un lado de la bermuda tenía dos dobleces. O sea, usted sabe que en los barrios siempre eso se ha utilizado, como una de las bermudas, darle un doblez a una de las bermudas y dejar la otra así, o sea, una más corta que otra. Y él siempre acostumbraba a andar descalzo y buscar agua. A la hora de las 12, él paraba jugando también basquetbol en una canchita que nosotros hicimos provisional en el Alto, entre Rancé, Tuto, Agli, Allen, todos los muchachos que jugaban en basquetbol. Entonces, Patepalo y Ale, Jabaito, mi sobrino, y algunos otros tigueritos, como eran muy jóvenes, ellos jugaban después que nosotros jugábamos basquetbol, o jugaban a temprana hora del día. Usted podía ver a las 12 del día rayando, las 11 y pico, la 1 de la tarde, hasta las 2 de la tarde a veces, a Patepalo jugando basquetbol en medio de ese sol, pies descalzos, y esa era como su imagen pintoresca desde niño, un joven aparente con una
sonrisa conquistante, que cuando la gente lo veía, él le agradaba a la gente, no era un joven de estos adolescentes malcriado como los demás, que la gente acostumbran a oírlo en los barrios decir mala palabra. Patepalo no era de esos jóvenes que andaba diciendo mala palabra. Yo nunca lo oí diciendo una mala palabra, una palabra mal expresada, mal dicha o obscena, un San Antonio. Nunca lo oí salir de su boca ningún tipo de palabra descompuesta. Siempre muy humilde, siempre sonriente. Y a veces aún cuando estaba jugando basquetbol, usted sabe que el jugar basquetbol es una fiebre para los jóvenes, que a veces cuando están jugando basquetbol no quieren que nadie lo moleste. Y cuando yo lo llamaba, Patepalo, ven acá que te necesito, él soltaba el basquetbol, digo, dígame, y iba hacia mí. Y yo lo podía mandar cualquier mandado. Y si hacía el mandado que no era, yo le decía, no era eso que yo quería. Iba con la misma humildad, con la misma tranquilidad y sonriente, sin ponerse bravo. Por eso él siempre gozó de mi cariño y del cariño de muchas personas, que siempre se la poníamos cómoda. Era un joven que, por su actitud, estando nosotros ahí, no pasaba hambre. Si tenía que desayunar y no tenía, nada más tenía que acercarse a nosotros y nosotros se la poníamos cómoda, refiriéndose a 1000 personas y otras personas más. ¿Por qué? Por la forma, por la actitud en que ese joven se manejaba. Ustedes saben que en el barrio hay muchos jóvenes que muchas veces pierden ciertas bendiciones o que alguien se la ponga cómoda por lo malcriados que son y que nadie lo soporta. Mas sin embargo, cuando aparecen jóvenes así como Patepalo, que le caen bien a todo el mundo, siempre el tigre que ha incursionado primero, lo tiene siempre pendiente para cualquier tenis, para cualquier jean, para cualquier poloché, para cualquier obra social que haya que hacer a favor de la vida de jóvenes que son así. O sea, Patepalo se ganaba el cariño de la persona. Y Ale, su hermano, era un muchacho que tenían como el mismo estilo, pero más reservado. Pasó un caso en mi vida que yo caí preso. Me mandan a la Victoria, esa es otra historia. Entonces, en esos 3 años y pico que yo duré preso, surgieron ciertos problemas en el barrio, ciertas dificultades, bandas que surgieron, que se levantaron, todo estaba bien, pero de repente se armó problema entre los mismos jóvenes del barrio de Gualey, de esquina, jóvenes que antes eran amigos, pero ahora por causa de la asaltadera, de la jolopiadera, de la quitadera de sustancia, del maleanteo, del vandalismo, del andar con armas de fuego y asaltar a otro punto, esto fue trayendo ciertos problemas, que entonces los problemas fueron creciendo, se agrandaron, pasaron a mayor, surgieron ciertas bandas, como la banda de los Cameos, la banda de los Buliones, la banda de los Engomados, y eso eran ciertas balaceras, enfrentamientos entre bandas. Entre esas bandas se levanta este joven llamado Patepalo, como delincuente, vendiendo sustancias psicoactivas, con armas de fuego, también en los problemas, en los conflictos. Su hermano Ale fue uno también de los jóvenes que, como se dice a nivel coloquial en el barrio, de lo que la aprendían de verdad, que fueron abriéndose paso en el mundo delictivo de la guerra entre pandillas. Entre esas pandillas también estaba un sobrino mío que hoy es difunto, llamado Jabao, estaba Aguelo, el difunto también, estaba La Ira, también difunto. Esos jóvenes, estaba también Fernando, y un sinnúmero de jóvenes que hoy fallecieron a temprana edad, menores siempre, no llegaban a 22 años, a 21. Jabao, el sobrino mío, murió, falleció, le dieron para abajo, teniendo 17 años de edad. Ale, esos jóvenes se enfrentaron a grandes bandidos en el vandalismo, en el tigueraje, en el maleanteo. A nivel barrial, esos jóvenes se abrieron paso y se dieron muy fuerte. Ale se dio terrible entre Jabao
Gelo, Ale y La Ira, eran los que mayormente siempre andaban. Esos jóvenes se abrieron paso en el mundo delincuencial a tal punto que eran jóvenes que les encantaba el enfrentamiento entre bandas con armas de fuego. Les encantaba. Tuvieron también enfrentamientos no solamente con otros delincuentes igual que ellos, se enfrentaban a los engomados. Esos 4 menores y 5 menores se enfrentaban a los engomados entre bandas con armas de fuego, que eso me cuentan porque yo estaba preso, que esos tiroteos eran constantes por la mañana, mediodía, de noche, a cada instante. Y estos jóvenes, Ale, Abao, Gelo, no solamente tuvieron enfrentamiento con otros jóvenes o con otras bandas, sino también que llegaron a tener enfrentamiento con la policía. Eran jóvenes que andaban entregados a lo malo, que no tenían temor de ningún tigre, no tenían temor ni siquiera de la policía. Estos jóvenes andaban desacatados. Eran unos jóvenes que estaban endiablados, endemoniados totalmente. ¿Qué sucede? Que entre esas acciones, la policía detiene a estos jóvenes, menos a Patepalo. Cae preso Ale, cae preso Gelo, cae preso La Ira, cae preso Jackie, cae preso un grupo de jóvenes. Entre ellos mandan para La Vega preso a Ale y a Jabao, mi sobrino. Lo mandan para la Vega preso. Allá en La Vega, la hermana mía hace la diligencia y suelta a mi sobrino Jabao con menos de 2 años de prisión. O sea, teniendo 1 año y pico, hicieron la diligencia y lo soltaron como menor. Pero Ale hizo un gran tiempo. Hizo aproximadamente entre 8 a 10 años de cárcel. Lo que a Ale le dio la oportunidad de reivindicarse dentro de la cárcel. A tal punto que cuando salió de la cárcel, Ale salió siendo cristiano, un siervo de Dios. O sea, la cárcel prolongada que este joven hizo a temprana edad, le prolongó la vida a tal punto que le sirve, hoy en día le sirve al Señor. Pero su hermano, Patepalo, fue un joven que se abrió paso. En la 31 trabajaba con un joven que le llaman Fermín, el Manso, que Fermín tuvo preso en La Victoria, amigo de Ketty de Bailón, amigo de David el Gambao. Fermín era un hombre que dentro de la cárcel tenía su respeto, que peleaba con el filo, en la calle también era duro, tipo acelerado, bravo. Salió y en la cárcel empezó a bregar con sustancias psicoactivas a gran escala. Patepalo era su mano derecha. Patepalo fue un chamaquito todo el tiempo de mente abierta, tipo que, valga la redundancia, lo hemos dicho, que se ganaba el cariño, chamaquito respetuoso y serio. Entonces, en el mundo delictivo, el que es serio y respetuoso y que la tiene, que es bravo, se abre mucha puerta. ¿Por qué? Porque lo consideran, le dan la oportunidad de que cree que en el bajo mundo y que también se busque su paz, su peso, se eche su menudo. Patepalo fue un joven que al crecer de la nada, chamaquito que empezó a vestir bien, a vestir bacano y con un estilo único, llegó a tener varias armas de fuego, ya él la tenía, ya él había tenido varios enfrentamientos, saben que el chamaquito la aplicaba, que no tenía miedo, que se paraba a pelear, y ahora entra en el mundo de la vendedera de sustancias. Entonces ahí va escalando con una mentalidad y se va abriendo un nombre también a nivel de brega, que son dos, aunque sea delictivo, son dos mundos diferentes dentro de un mundo de maldad. El de jolopear, el de tener problemas con otra banda y el de vender sustancias psicoactivas son dos mundos diferentes, porque mayormente el que vende sustancias no quiere ningún tipo de problema, aunque llegue el problema y haya que encararlo, pero muchas veces se destacan por su vendedera y por el buen trato con la persona. Patepalo empezó a conseguir dinero y de repente ya el chamaquito está comprando un aparato con su dinero. Comprar un aparato en el bajo mundo
que tú suenes que estás comprando uno entero, 1 kilo, que tú estás comprando 1 kilo, que ya tú lo estás comprando con tu dinero, en el bajo mundo, eso es tú ir avanzando y tener lo tuyo, porque no es fácil tener ese dinero o tratar de adquirir en ese tiempo ese dinero para poder comprar un aparato, 1 kilo entero. No todo el mundo. El que lo hacía se ponía la faja en ese entonces. El chamaquito empezó a quiliar y a buscarse su cuarto. Eso genera una envidia con un joven que hoy está vivo en el barrio. Generó una envidia en contra de Patepalo, el cual ese joven se prestó para darle a la lengua con la policía. Ese joven se prestó para darle a la lengua con la policía y empezó a hacer un sinnúmero de cosas en contra de Patepalo, a tal punto que déjeme decirle que hay delincuentes en el bajo mundo que no solamente venden su sustancia, que también trabajan con lo malo. Le encantan la brujería. Hay tigres que venden sustancias psicoactivas y que andan en el bajo mundo haciendo un sinnúmero de maldad, y también les encanta trabajar con la brujería, con la santería. Dice que en una ocasión Patepalo entendía, porque él se le había pegado como una gripe que no se le quitaba, como un apretamiento, como un ahogo que no se le quitaba, y él visitó un brujo. Ese brujo le dijo a Patepalo que a él le estaban haciendo brujería y que precisamente el viernes, si él iba al cementerio, se iba a topar en la puerta del cementerio con la persona que le estaba haciendo brujería. Patepalo va al cementerio y cuando va al cementerio se topa precisamente con la persona que le está haciendo brujería. Cuando llega al cementerio, esa persona que le está haciendo brujería no quiere dejar entrar a Patepalo al cementerio, porque él sabe, él entendía que si entraba al cementerio, el hechizo se caía. No lo dejó entrar. Precisamente, ese mismo joven que le estaba haciendo el mal a Patepalo, lo vendió con la policía. La policía en una ocasión se tiran y ese joven se tiró con la policía y le señaló, pero nadie lo vio, le señaló que ese era Patepalo. Patepalo ese día andaba con una Prieto Beretta aquí detrás no, ¿sabe? Normalmente uno la usa en la cintura, aquí o aquí adelante, y a veces uno la usaba aquí atrás. Él la tenía aquí atrás. Entonces la policía lo apresó de repente y no le dio tiempo. La policía lo que hizo fue que le quitó un tenis. Cuando lo revisaron por atrás, lo estaban revisando y no veía nada, pero un policía miró cuando levantaron el policía y dijo, la tiene atrás. Entonces se la sacaron, la arma de fuego. Cuando le quitaron un tenis le dijeron, embálate. Y él se embaló, y cuando se embaló, la policía lo prendió a fuego. Y de esa manera fallece, cae Patepalo por la traición de otro joven del mismo barrio, creando Patepalo su bacanería, su tigueraje, su braveza, le creó envidia, en él se despertó una envidia y vendió a Patepalo. Y de esta manera fallece Patepalo, pero de esta manera entonces al caer preso, durar 10 años preso, entonces le sirve el Señor. Y miren que dos destinos diferentes, uno fallece a mano de la policía y otro está en la mano de la justicia divina sirviéndole al Señor. Señores, hasta aquí he llegado este comentario, lo vamos a dejar aquí. Hasta aquí ha llegado este contenido. Muchas bendiciones. Se despide de ustedes sin más preámbulos, su hermano y amigo Cristian Batista, cariñosamente Mutombo, la cuarta leyenda. Hasta una próxima entrega.